Gloria sea al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Y cuántos están cansaditos de estos 50 días? ¿No? Gloria a Dios. Bendito Dios. Padre, en esta preciosa, linda y hermosa noche, Señor, te damos las gracias, bendito Dios de gloria, por un nuevo día de vida que nos has dado, Señor, y una salud envidiable, papito. Algo que no nos impide venir a tu casa para alabar, glorificar, ensalzar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor de la gloria. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque podemos respirar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque tenemos un Dios que nos ama, Señor, en gloria y alegría, a pesar de lo que somos, bendito Dios. Te damos las gracias, bendito Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor. Te entregamos todo en tus manos divinas para que tú viviste, Señor, y tú nos guíes y nos orientes a través de tu santo y poderoso Espíritu, Señor de la gloria. Gracias te doy, Señor y Padre eterno, por mis hermanos que están aquí. Gracias te doy por los que están, Señor, viéndonos a través de este medio, Padre. También nos bendecimos allí en ese lugar y declaramos que tiene bendición poderosa está sobre sus vidas, Señor, y que el tema que vamos a dar, Señor, sea para ellos también un aliciente de bendición en sus vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo, amado Padre, y todo lo dejamos en la bendita y gloriosa, linda y hermosa presencia del Espíritu Santo en esta preciosa noche, Señor. Gracias, 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 gracias. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente estamos aquí dándole la honra y la gloria al que todo se lo merece. Hoy me toca darles un tema, el plan de los dones y de los ministerios. En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre dones y ministerios? Y quisiera llevarles a Efesios. Usted lo tiene ahí, Efesios, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Efesios, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. La bendita palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero hablarles del tema diferencia entre dones y ministerios. Bienvenidos a este artículo sobre descubrir la diferencia en lo que es dones y también ministerios. Cuando se trata de la vida cristiana, hay muchas cosas que debemos entender para poder llevar a cabo la obra de Dios de la mejor manera. Esto incluye entender la diferencia entre lo que son dones y lo que son ministerios. Los dones son habilidades y talentos que Dios nos ha dado para que podamos servir a Él y servir a los demás. Por otro lado, los ministerios son los cargos que Dios nos pide que nosotros cumplamos. Y en este tema discutiremos la diferencia entre dones y ministerios para que podamos utilizarlos de la mejor forma que sea para la gloria de Dios. Cuando le hablo de esto, es que muchas veces no sabemos lo que es dones, ni lo que es ministerio, ni lo que es fruto del Espíritu Santo, porque solamente nos enfocamos en los frutos del Espíritu Santo nomás. Pero también tenemos que darle énfasis a esta parte de los dones, porque eso nos pertenece a nosotros también. La distinción entre dones y ministerios espirituales. Los dones y los ministerios son dos elementos importantes en la vida de cada cristiano. Cada uno de ellos tiene su propio propósito y está destinado a servir a la iglesia de manera diferente. Este tema explicará la distinción entre los dones y los ministerios. Dones espirituales. Los dones espirituales son un regalo directamente de Dios. Y estos dones son dados para servir a la iglesia y para glorificar a Dios.
Los dones espirituales incluyen, primero, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de milagros, palabra de sanidades, palabra de lenguas y palabra de interpretación de lenguas. Estos dones son dados a los creyentes para ayudarles a servir mejor a la iglesia. Aunque los dones espirituales son dados por Dios, los creyentes deben aprender a usarlos de manera responsable, porque para eso los ha instituido Dios. ¿Cuáles son los ministerios espirituales? Los ministerios espirituales son responsabilidades dadas a la iglesia para servir a la iglesia. Y estos ministerios incluyen ¿qué? Enseñanza, evangelismo, servicio, liderazgo y también misión. Dones y ministerio de Dios para nuestras vidas. Dones son las habilidades, talentos y habilidades especiales que Dios nos ha dado para servir a otros y también para servir a su pueblo. Ministerios son los llamados de Dios para servir al pueblo de Dios de manera específica. Es un propósito que nos ayuda a identificar, descubrir y desarrollar los dones y ministerios que Dios nos ha dado para servir a la iglesia y para servir a la comunidad. Los dones o los ministerios espirituales establecidos por la Biblia son parte importante de nuestra fe cristiana. Estos dones y ministerios nos ayudan a alcanzar nuestro propósito en la vida. Los dones espirituales están dados por el Espíritu Santo para equipar a los creyentes para hacer la obra de Dios. Cuando nosotros vamos, usted está en su Biblia allí y la abre en 1 de Corintios, capítulo, yo llevarle a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 y versículo 6. Mira lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 12, versículo 4 y versículo 6 dice así. Ahora bien hay diversidad de dones, por el Espíritu es el mismo, dice. Hay diversidad de ministerios, pues el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todas es el mismo. Pero mire lo que dice. Ahora bien hay diversidad de dones, por el Espíritu Santo que es el mismo. Ya lo entender aquí. Y quiero que usted analice eso. Por otro lado, los ministerios espirituales están diseñados para servir a la iglesia, a hacer la obra de Dios dentro del pueblo del Señor. Dones espirituales son capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo para equipar y edificar a los creyentes. Los dones pueden ser descritos como dones del Espíritu Santo, dones espirituales, dones ministeriales, dones carismáticos, dones de liderazgo y también dones de servicio. Y estos dones incluyen el don de profecía, el don de lenguas, el don de enseñanza, el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de administración y el don de liderazgo. Ministerios espirituales son aquellos que están establecidos por la Biblia para servir a la iglesia y hacer la obra de Dios en ella. Estos ministerios incluyen el ministerio de enseñanza, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la alabanza, el ministerio de música, el ministerio de intercesión y el ministerio de servicio. Estos ministerios pueden ser llevados a cabo por aquellos que han sido llamados por Dios para servir a la iglesia. Óigame bien, estos ministerios pueden ser llevados a cabo por aquellos que han sido llamados por Dios para servir a la iglesia. Es importante comprender la diferencia entre los dones y también los ministerios. Esto nos ayudará a identificar y utilizar sus dones para el servicio de la iglesia y para servir a los demás. Al comprender mejor la distinción entre dones y ministerio, los cristianos podemos ayudar a fortalecer la obra de Dios en el mundo y aún en la misma iglesia. Cuando usted abre su Biblia, y quiero que la vea usted, en Romanos, para que hablemos de ello. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6 y al versículo 8 la palabra del Señor dice así. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza,
el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Debo entender ahí esa parte, guarda esa parte de Romanos. Y cuando yo le llevo a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, la palabra del Señor dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, por el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, por el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Yo pregunto, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Cuando yo le llevo a la palabra del Señor, en el libro de Isaías, capítulo 11, miren lo que la palabra del Señor dice. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice así: y saldrá una vara del trono de Isaac, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto era lo que tenía Jesús al comenzar su ministerio. Amén. Y los dones nos hablan del poder obrando en la iglesia. Los dones nos hablan de manifestación sobrenaturales. Los dones nos hablan de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cuál es la diferencia con los ministerios? Mientras que el don de la herramienta que Dios le dio para llevar a cabo un servicio en su obra, esto es lo que nosotros queremos que usted entienda. ¿Para qué nos ha dejado este Señor? ¿Y para qué esto nos sirve a nosotros? ¿Y cómo Dios nos va a direccionar en lo que nosotros tenemos presente? Porque hay veces hacemos cosas que muchas veces no le damos importancia, o muchas veces decimos nosotros que ¿qué tengo yo para servir a Dios? Hay que tener una autoestima tan baja que no sabemos, porque Dios nos llamó con un propósito. Y si estamos aquí porque Dios nos llamó por un propósito, y nosotros tenemos que saber que ese propósito lo tiene definido Dios desde el momento que nos llamó. Y por eso cuando habla de dones es porque sabe que cada uno de nosotros Dios tiene algo para desarrollar. Lo mismo que un ministerio, lo mismo que los frutos del Espíritu Santo, que Dios juega un papel en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a como nosotros le dispongamos para ello. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras que el don es la herramienta que Dios le dio para llevar a cabo un servicio en su obra. El ministerio es el área de servicio en la que va usted a trabajar. Cuando yo le llevo a usted a primera de Pedro, queda después de Hebreos, Santiago, mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, la palabra del Señor dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Pero mire que dice, cada uno según el don que le ha sido ministrado. ¿Qué es lo que Dios ha ministrado en su vida? Usted tiene un don que muchas veces nosotros no lo valoramos. Y este momento es cuando más necesitamos que nos demos cuenta qué tiene Dios para nosotros y qué nos ha dado Dios para nosotros. Y en este Pentecostés es cuando nosotros nos vamos a enfrentar con nosotros mismos y vamos a reconocer para qué nos ha llamado Dios, para qué nos necesita Dios, para qué nos va a utilizar Dios. Y tenemos que decirle como el salmista David le decía: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído a este lugar? Tenemos que confrontarnos con Él. Y cuando estamos sirviendo, no necesitamos a medias porque me dijo el pastor o porque me pusieron aquí. No, usted está sirviendo aquí porque Dios lo llamó y porque lo va a usar y porque está comenzando en usted algo en el cual usted tiene que proyectarse, que no es este momento, sino mucho más allá. A ver, tenemos que verlo porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, pero que existe. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés confirmó la realidad de la presencia y el poder de la comunión de Dios con su pueblo. Jesús prometió estar con todos los que creen en Él, todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Esto sucedió a través de la promesa del Espíritu Santo.
Y la palabra ministerio, ¿sabe qué significa? La palabra ministerio significa servicio. Servicio especial que está llamado a desarrollar todo creyente en la iglesia. Veamos cómo en los Hechos, capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo, mientras los discípulos estaban orando y estaban ayunando, el Espíritu Santo llegó y les dijo: separadme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual yo los he llamado. No es que yo quiera hacer esto, no es que yo soy esto, no, es que nosotros somos, porque el Espíritu Santo nos ha escogido, nos ha llamado. Y cuando tenemos un llamado, tenemos que saber respetar ese llamado y servirle a Dios como mejor se merece, con humildad, con amor y sinceridad. Amén. ¿Cuánto lo creen así? ¿Quién apartó a Bernabé? ¿Quién apartó a Saulo para la obra a la cual los había llamado? ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo el que les dijo cuando estaban orando: apartame a Pablo y a Bernabé, que los necesito para la obra. ¿Quién era que estaba aquí en ese momento? El Espíritu Santo, haciendo que cada uno de ellos empezara a sentir carga por lo que iban a hacer. La gloria sea para Dios. Aquellos que fueron indicados por el Espíritu Santo para que hicieran la obra para la cual ellos habían instituido. ¿Quién llevó a Pablo a donde Cornelio? ¿Quién llevó a Pablo ante Cornelio? Dice que Cornelio estaba en su casa reunido con toda la gente en ayuno. De pronto, dice, sintió que alguien llegó a él y le preguntó a Cornelio. Y Cornelio dice que él estaba ayunando y dando limosnas. Por el Espíritu Santo, pero Pedro estaba en la casa de un curtidor y de pronto subió a la terraza y sintió un éxtasis, y en ese éxtasis empezó a ver que un lienzo bajaba del cielo las cuatro puntas y que venían toda clase de animales allí. Y le dijeron a Pedro: come. Y Pedro dijo: ¿cómo voy a comer si yo no como ninguna cosa inmunda? Y el Señor dijo: nada de lo que yo he creado es inmundo. Le estaba hablando de los gentiles. Y en eso llegó y tocaron la puerta y le dijeron a Pedro: viene por ti. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: ven a la casa de Cornelio porque te necesito. ¿Quién le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio si los judíos no se relacionaban con los gentiles? Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo: Pedro, ve a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y empezó a predicarle allí la palabra, mientras Pedro estaba predicando, dice, el Espíritu Santo se regó y todos los que estaban presentes empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. ¿Quién fue lo que hizo eso? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que estaba moviéndose en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que le está moviendo en el Pentecostés con nosotros. Bendito Dios de la gloria. Créanlo así, bendito Dios de la gloria. Entonces, yo le pregunto: ¿cómo le ha ido usted en el Pentecostés? ¿Le ha llamado Dios a algo de ministerio? ¿Le ha llamado Dios? ¿Le ha tocado? ¿Le ha mostrado algo? ¿Ha sentido algo? ¿Qué ha pasado con usted? Le ha redarguido en su corazón y en su mente y le está trayendo de todo eso que tenía atrás y lo está sacando para darle algo nuevo, porque Él dice que hará cosas nuevas en la vida de nosotros. Pero eso depende no de Dios, sino de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Si es el caso suyo, entonces si ese es el caso suyo y usted está preparado para servir al Señor, prepárese a morir a sí mismo. Cuando yo le digo a morir a sí mismo, no estoy diciendo que va a morir físicamente, sino a morir a esa parte interna de su vida y permitir que un hambre nuevo nazca en su vida. Amén. Pero también prepárese para la más fantástica aventura que va a tener de fe, bendición y satisfacción y poder que usted pueda experimentar en la vida que le ha entregado Él como un regalo grande, bendito Dios y maravilloso. Eso es lo que Dios quiere.
Entonces, ¿qué es lo que estamos en este momento? Lo que Dios quiere es que terminemos un Pentecostés sabiendo para qué nos llamó Dios. Que sepamos que al terminar el ministerio del Pentecostés podamos levantarnos y decir: Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me necesitas? Pero que sea un Pentecostés que haya hecho en nosotros algo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el querer como el hacer en este momento, hermano. Igual que la iglesia primitiva. Era el que manejaba la iglesia primitiva, era el que movía la iglesia primitiva para el Pentecostés. Y ahora se está moviendo en medio nuestro para la boda del Cordero, preparando la iglesia para ello. Y el Pentecostés nos lleva precisamente para encontrarnos en ese momento. Porque el que está moviendo el Pentecostés no es ni Cristo en la gloria, el que está moviendo el Pentecostés es el Espíritu Santo. Y el Pentecostés es para honrarlo y bendecirlo a él. Y entonces esa es la parte, hermano. Y el Espíritu Santo está aquí, hermano. Y está con nosotros, hermano. Y esos dones están aquí. Pero muchas veces tenemos dones adormecidos, hermano. Dones que no nos hemos puesto a caminar. Dones que no nos hemos puesto a purificar. Y el Espíritu Santo viene a eso, hermano. A darles vida y vida en abundancia a eso que Dios ha sembrado en su corazón. Por eso está hablando de dones. Y está hablando de ministerio, pero no está hablando de frutos, porque para frutos muchas veces lo conocemos y hablamos de eso a cada momento, pues no nos damos cuenta que hay algo más grande que se llama dones. Y si yo quiero tener frutos, primero tengo que saber cómo manejo dones de lo que Dios me ha dado, y Dios le va a dar algo grande a usted, hermano. Por eso en esta preciosa noche, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, empiece a analizarse usted ahí donde está, empiece a ver. Si Dios me llamó hace 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé cuántos años, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué me necesita Dios? ¿Para qué le sirvo a Dios? Si en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, como dice Pablo, tiempos difíciles, es cuando más se necesita que la iglesia despierte, pero que despierte para servir a Dios. Porque cuando el aposento alto se llenó del Espíritu Santo, los discípulos no se quedaron quietos, los discípulos empezaron a salir y a predicar la palabra. No importaba que si tuvieran que matarlos, pero estaban dando la vida por algo que antes no lo tenían, pero que ahora lo tenían porque había algo que los impulsaba. Eran fuerzas motrices que los impulsaba, y eso era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había promesa. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice muy claro: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, si comieren cosas mortíferas no morirán. Está hablando de ellos, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso fue lo que les dio a ellos, y eso es lo que le está dando a la iglesia hoy en día también. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Tenemos que reclamar, hermanos, tenemos que reclamar qué es lo que Dios tiene para mí. Porque no solamente con qué propósito estamos haciendo un Pentecostés. ¿Con qué propósito está viviendo usted 50 días? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es lo que usted tiene en mente? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en su corazón? ¿Qué es lo que tiene? Pues tenemos que hacer cabalas y decirle al Señor: ¿cuál es el don que tú vas a desarrollar en mi vida? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mí? Pero tenemos que enfrentar eso con nosotros mismos. Porque el Espíritu Santo no puede, cierto, forzarnos, porque es un caballero, está esperando que nosotros nos abramos para empezar a ministrar. Hermanos, que nos pongamos a darnos cuenta de que allá cuánto tiempo llevamos ya de Pentecostés. Y en este tiempo de Pentecostés, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho Dios? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego que hay dentro de ti por la imposición de mis manos. Entonces yo tengo fuego. Eso es lo que decía Jeremías. No quiero hablar más de ti, pero hay un fuego interno que yo no puedo contener, que es ese fuego del Espíritu de Dios. Y ese es el Espíritu de nosotros. Yo en esta noche reflexione un poco. Hemos caminado tantos días de Pentecostés. ¿Y qué pienso hacer yo? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Si empecemos a verlo a ese punto de vista. Yo quiero pedirle al Señor esta. Quiero hablarles a los hermanos
que están sirviendo a la iglesia. Quiero hablar de los hermanos que están sirviendo a la iglesia. Por favor, salgan aquí adelante.